Muy buenos días, queridos radioescuchas de Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad que se transmite todos los sábados por el 760 de amplitud modulada. Soy su anfitrión, Fernando de Lucio, muy gustoso de que nos encontremos un sábado más. Pues el día de hoy les presento la segunda parte del programa que realizamos en la Escuela Secundaria Técnica número 99, Amistad Británico-Mexicana. Me encantó el gran recibimiento que tuvo la parte anterior, como a todo el auditorio le fascinó este programa. Entonces, pues bueno, aquí tienen la parte 2 en la que conversamos aún con más personas y agradezco también de nuevo a todo el personal de la escuela secundaria que pues me apoyó para lograr realizar esto posible. Después de esta entrevista inicial con el director, el profesor Carlos Zúñiga, de la Escuela Secundaria Técnica número 99, Amistad Británico-Mexicana, me encuentro ahora, y pues, bueno, le agradezco profundamente antes que nada, con la maestra Claudia Edith Ostria Baltasar, de la Escuela Secundaria Técnica número 99, Amistad Británico-Mexicana. Y bueno, vamos a comenzar esta charla, si no le importa. Quisiera conocer, en sus años que lleva como docente, ¿había visto o participado alguna vez en una campaña nacional similar? Nunca ¿No? había participado y déjame decirte que yo no tengo pocos años de servicio, tengo 26 años de servicio. ¡Wow! Y en 26 años nunca había visto una campaña así. De hecho, sé que hubo entre 2014 y 2018 una campaña nacional vinculada con la SEP, con el tema de alfabetización, pero no la conocí, lo supe después y no participamos. Como docentes no participamos, cosa que me parece fundamental. Si alguien puede participar en una campaña de alfabetización, pues somos los docentes. Claro. Entonces, desconozco absolutamente el desarrollo y el impacto que pudo haber tenido esa campaña. Entonces, realmente estoy emocionada de participar por vez primera en una campaña de impacto nacional en el que nos involucra a nosotros, docentes, que estamos en trabajo directo con los chicos y chicas en el aula. Por supuesto, sus experiencias me parecen sumamente importantes. Ya escucharon, queridos radioescuchas, campañas dirigidas a los alumnos que no involucran profesores. ¿En qué cabeza cabe esta idea? Bueno, le agradezco muchísimo que se abra de esta manera y contarnos acerca de este tema, de que es su primera vez participando en una campaña de este estilo, y eso es algo que no podemos permitir ni como sociedad, ni como docentes, ni como alumnos. Maestra, también le pregunto, ¿qué tal le parecieron los materiales que la SEP puso a su disposición o a disposición de los docentes? ¿Cuáles cubrieron sus expectativas o la de sus alumnos? ¿Falta algo por agregar? No, me parecen muy buenos materiales. Recibimos un cuadernillo como el que, bueno, en un momentito te muestro el cuadernillo que fue para docentes. Es una guía que me parece muy bien elaborada. Por supuesto, nosotros estamos acostumbrados a una secuencia didáctica y era lo que nos proponía. Claro. Trabajábamos el tema, la campaña está organizada en 8 temas. El primero tiene que ver con la clasificación de las drogas desde la perspectiva del impacto que genera físicamente. Es decir, entonces podemos encontrar drogas de carácter depresor, de carácter estimulante, claro, etcétera, etcétera. Claro. Y esto es muy importante porque a nosotros nos da elementos de carácter informativo con los chicos. Me gustó mucho el manejo de la campaña en términos de que no es una campaña con un sentido del cuidado de la moral, ¿no? Okay. Es absolutamente informativo, científico, es decir, dar la información concreta y lo que se debe saber. En ningún momento estuvo no te drogues, drogarse es malo, claro, como lo bueno y lo malo, ¿no? Estas son las drogas, se clasifican, te causan estas consecuencias y el impacto se desarrolla de esta forma, ¿no? Claro. Incluso, por supuesto, llegaba a términos de consecuencias legales, pero todo de carácter informativo. Este fue como una cosa, un parteaguas, porque yo les decía a los chicos, bueno, es que vamos a trabajarlo sin tabú. No es tema tabú, porque siempre hay esas reservas, ¿no? O sea, aquí vamos a hablar y lo vamos a abordar francamente. Entonces, esto de verdad fue interesantísimo y me regreso a los materiales, que es lo que me preguntabas.
nos aportaron un cuadernillo que traía esta información con la sugerencia didáctica a trabajar en el aula. Nosotros esos materiales, debo confesarte, pues primero los estudié, porque a mí me parecía fundamental darme cuenta, o sea, ser conscientes de la distancia que tenemos con nuestros alumnos. Cierto. Eso es fundamental. Nosotros a veces nos enfocamos en trabajar los contenidos de nuestras asignaturas y de repente nos perdemos en qué es lo que están viviendo los chicos en el diario acontecer. Y saber de drogas para mí fue muy importante porque me dio la oportunidad, en principio, de saberlo y de saber entonces manejarlo con mis alumnos. Entonces eso fue lo primero, estudiar para mí. Después, encontrar la forma de hacerles llegar el mensaje. Esos materiales que fueron impresos, una muy buena impresión de buena calidad, a color, con una buena información, una buena bibliografía, se complementó con una página que generó la Secretaría de Educación, un dominio web exclusivo para esta campaña, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es así, ¿no? Si te drogas te dañas o algo así. Y teníamos todos los recursos, no nada más impresos, sino se acompañaba de videos producidos por diferentes instituciones encargadas del tema. Excelente, me parece un gran manejo de los materiales y me parece muy importante que también, como usted ya reiteró varias veces, fue sin tabú, fue sin algunas frases que tristemente son célebres de no te drogues, drogarte es malo, pero que no tienen más trasfondo detrás de esto. Y yo he visto los spots publicitarios de la campaña, ¿no? en televisión, en redes sociales, y son excelentes porque dicen... las metanfetaminas fueron creadas por el ejército nazi para mantener a las personas despiertas y para destruir sus cerebros, y así lo dice, y son bases científicas y objetivas, y eso me parece un excelente manejo de los materiales, y que también maestros como usted los hayan estudiado antes de impartirlos, me parece excelente. Así es. Y quisiera también saber cómo fue la reacción del abordaje de la campaña con y las actividades con los alumnos. ¿Cuál fue la respuesta de sus estudiantes a esta campaña? Claro, bueno, en principio generó expectativa, ¿no? Porque efectivamente decirles, vamos a hablar de drogas, que a veces es como, vamos a hablar de sexualidad, y se asustan un poco y dicen, no, sí le claro. diré. Incluso un poco la idea de... ¿y le va a decir a mis papás? Entonces, eso es muy, muy bonito porque, claro, esta campaña también tiene su sección de padres y madres de familia, pero el abordarlo en la escuela es muy interesante porque los chicos ya no tienen esa imagen del adulto que me va a valorar o que va a hacer una valoración moral de lo que yo voy a preguntar, de lo que yo voy a comentar. Entonces, romper con esa barrera fue maravilloso. Ellos lo recibieron con mucha expectativa, empezaron a escuchar la información y empezaron a entender las cosas, se abrieron mucho. A mí me gustó mucho escuchar experiencias personales, experiencias familiares de su entorno. De repente tenía una alumna, lo recuerdo muy bien, que me decía, en la esquina de mi casa venden tales drogas, me estoy dando cuenta que todas esas drogas son estimulantes y que puedo saber ahora mismo que 1 kilo de fentanilo tiene 1000 dosis. Claro. Cosas así que es impresionante porque... Es aprendizaje, ¿no? Exactamente, el aprendizaje hasta dónde llega. Excelente. Sí. Estimada maestra Claudia Edith Ostria Baltazar, nos encontramos, recuerden, queridos radioescuchas, aquí en Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad que se transmite todos los sábados, 7:60, de amplitud modulada, Radio Cañón. Bueno, seguimos conversando, seguimos charlando, y me alegra mucho conocer esta respuesta de los estudiantes, porque sí, lo platicábamos, de hecho, con el profesor Carlos, el director de esta institución, de cómo a veces es un tema un poco tabú, ¿no? De cómo no existía antes una cobertura tan efectiva a esta clase de temas tan importantes como lo son las drogas y las drogas y el problema que representan en la sociedad juvenil, ¿no? En los jóvenes, en los estudiantes. Entonces, quisiera saber un poco, bueno, yo he visto muchas críticas a esta campaña y quisiera saber desde su opinión, ¿cuál es la importancia de realizar a nivel nacional
este tipo de campañas? A mí me parece que es una importancia fundamental porque todo esto nace del tema del fentanilo, ¿no? De la producción o de la supuesta producción mexicana de fentanilo, cuando se descubre que es una droga que no se produce en México, pero que llega a México con la intención de llegar a Estados Unidos. Es una cosa que debe colapsarnos, ¿no? Y que afortunadamente las autoridades del país lo identificaron y vieron el riesgo al que se encuentran nuestros jóvenes, los adultos también, pero principalmente adolescentes y jóvenes, frente a una droga que, como decíamos en el aula, a la primera te mata. Claro. Y eso ha sido una frase muy fuerte. Sí. Así es, fuerte y es real. Real, ¿no? Sobre todo. Es real. Entonces, poderles hacer llegar este mensaje a los chicos ha sido importantísimo. A mí me gustaba que ellos de repente empezaran ya a hablar en términos incluso formales. Ya no decirle la mota o la tacha, claro, sino decir es algo que daña el sistema nervioso central, ¿no? Porque sí, entonces había que entender qué es el sistema nervioso central y cómo funciona. O sea, esta campaña nos ha servido para agrandar los conocimientos en términos muy, muy amplios, ¿no? Cuestiones de lenguaje, como yo te decía, pero también cuestiones científicas, ¿no? Como el funcionamiento del cerebro, por ejemplo. Claro, claro, tiene toda la razón. A mí me alegra mucho esto que diga que ya estos jóvenes, después de ver el impacto de las drogas, frases tan fuertes y tan reales como la que acaba de decir, que a la primera te mata, que es completamente cierto. Hay videos, queridos radioescuchas, ahí en internet de cómo el fentanilo pues deja a las personas, los deja encorvadas, parecen zombies, parece una película, y es algo muy fuerte, muy triste y sobre todo real, no es una película. Entonces, como usted, querida maestra, ¿qué tan satisfecha está con los resultados de esta campaña hasta el momento? Estoy muy contenta. Hace un momentito me preguntabas qué estrategias habíamos tomado y no te platiqué una que me gustó mucho. Cuénteme. Hicimos mesas redondas, un poco jugando con... Bueno, yo soy maestra de español, es un contenido que yo debo trabajar, entonces vinculé el tema de las adicciones con los contenidos a abordar y fue de verdad impresionante porque, bueno, hubo chicos que tuvieron que asumir un rol que no tienen en la vida real, ¿no? Entonces, ellos eligieron sus roles, tenía médicos, tenía psiquiatras, tenía trabajadores sociales, consumidores, que bueno, ese papel les encantó, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, por supuesto, el moderador de la mesa, entonces claro, el moderador de repente le preguntaba al consumidor, bueno, ¿y usted por qué se involucró en el tema de las drogas, no? Y los chicos hablan de lo que saben y de lo que se oye. Bueno, es que mi familia había muchos problemas, claro, mis padres peleaban mucho. Entonces empiezan a comer y sin tenerlo planeado, los chicos mismos van identificando las problemáticas sociales, ambientales, familiares, personales, incluso, que derivan en una adicción, claro, pero por otra parte también cómo se puede resolver, ¿no? Porque sí, pues, los jóvenes siempre van un paso adelante que sí, nosotros, entonces de decir, bueno, pero un trabajador social me apoyó y yo entré a un centro de rehabilitación, en fin, ¿no? Fue un juego muy bonito, muy didáctico y muy enriquecedor para ellos y para mí. Yo la verdad es que disfruté mucho esa actividad. Excelente, excelente. Bueno, antes de concluir ya nuestro segmento con la maestra Claudia Ostia, me gustaría preguntarle si tiene un mensaje que quiera compartir con la audiencia del 760 de amplitud modulada Radio Cañón. ¿Cuál es su mensaje? Claro que sí. A mí me gustaría convocar a la sociedad en general. Nosotros lo trabajamos desde la escuela, lo trabajamos en el aula, pero esta campaña no se limita al trabajo escolar. Es una campaña que, como bien decías, tiene impacto en los medios de comunicación, está en televisión, está en radio, está en los paraderos de los autobuses. La gente de repente ya empieza a hablar de eso en las calles. Hay otra etapa en la que se habla con
bueno, que hay materiales para el trabajo con padres de familia. Ahorita me recuerdo de un material que trabajamos en una sesión de consejo técnico escolar. Claro. Vimos un video de cómo trabajar, bueno, y era tarea, nos lo dejaron aquí de tarea, que era revisar la propuesta de cómo abordar una situación de adicción. Por supuesto que esta campaña está en términos preventivos, claro, pero sabemos, la realidad es que puede haber adicciones, claro, y saber cómo abordarlo desde un espacio tranquilo, de una forma en la que nos acerquemos a los jóvenes y no les plantemos distancia, claro, fue para mí fue muy enriquecedor, tanto como maestra, como madre de familia, ¿no? Excelente. Para mí, queridos radioescuchas, y ustedes también, es increíblemente enriquecedor escuchar estas experiencias, escuchar que hay un esfuerzo muy grande y muy creativo. A mí jamás se me hubiera ocurrido esta mesa de la que usted nos comenta, que está haciendo un gran trabajo para, pues, ayudar, a apoyar a la población juvenil. Como bien decía el profesor Carlos, director aquí de la Escuela Secundaria Técnica número 99, Amistad Británico-Mexicana, que tiene que haber un esfuerzo por parte de los docentes para poder incidir en que los jóvenes tomen decisiones más asertivas. Y yo concuerdo completamente con esto y estoy convencido de que ustedes están incidiendo de una manera excelente. Le agradezco muchísimo de todo corazón sus experiencias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Queridos radioescuchas, nos encontramos ahora con Segundo B, otro estudiante de la Escuela Secundaria Técnica número 99, Amistad Británico-Mexicana, para hablar acerca de esta importantísima campaña en la sociedad mexicana. Si te drogas, te dañas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Perfectamente, gracias. Excelente, excelente. ¿Ya estás cansado o sigues con energía para las clases? Con energía suficiente. Con energía suficiente, excelente. Oye, cuéntame, de tú a tú, ¿qué te ha parecido la campaña? ¿Fue comprensible para ti? ¿Fue interesante la información que te proporcionaron? Claro, fue una campaña sumamente interesante para mí y al comentarlo con diferentes compañeros, igualmente nos ha parecido sumamente importante y interesante compartir toda esta campaña con nosotros. Excelente, excelente. Qué gusto que te ha parecido importante y primordial. Y oye, antes de esta campaña, ¿tú conocías los efectos que producen las drogas como el fentanilo, el cristal, las metanfetaminas en las personas? No tenía información acerca de este tema, entonces justamente por eso me ha parecido bastante importante que nos hagan saber las consecuencias y qué es lo que vive una persona antes, durante y después de ese consumo. Claro, es muy importante. Y por ejemplo, ¿qué has aprendido de las secuelas que deja este consumo? Un ejemplo, si gustas darnos. Sí, bueno, nos han enseñado diferentes tipos de drogas, drogas tranquilizantes, drogas que van más dirigidas a cuestiones del corazón, claro, o al sistema nervioso, pero generalmente una droga que fue bastante llamativa fue el fentanilo, que afectaba a cuestiones del corazón, como diferentes taquicardias, etcétera. Sí, estas drogas es un tema muy fuerte aquí en México. Y oye, ¿qué fue lo más significativo para ti, lo que más te dejó huella de esta campaña Si te drogas, te dañas? Me dejó bastante huella y en verdad ganas de no consumir estas sustancias. El saber que con tan solo probar gramos te puede dejar secuelas para toda la vida y puedes llegar a la muerte. Claro, es un tema sumamente importante y oye, qué gusto que has aprendido mucho. Y oye, ¿qué actividades realizaste para comprender los temas y cómo aprendiste en estas actividades? Bueno, realizamos diferentes actividades. Una de ellas fue, entablamos una mesa redonda con mis compañeros, hicimos esquemas, hicimos mapas mentales, lo compartimos en el auditorio, diferentes actividades bastante interesantes. Sí, sumamente interesantes, queridos escuchas. No, muchas personas, hasta veces en la televisión, en las series, en los libros, sale que en el salón de clases esta clase de campañas son muy como, la maestra llega y dice, a ver, niños, hoy les voy a enseñar. No fue para nada así. Por lo que escucho, fue sumamente dinámica, como mencionaba Segundo A, que fue sumamente dinámica, mapas mentales, conceptuales, infografías, o sea, todo deja mucha huella, ¿no? Y me alegra que dejara mucha huella en ti, por ejemplo. Y oye, después de conocer de esta campaña, ¿has hablado del tema de las drogas con tus padres? Sí, fue algo igualmente mencionado por diferentes maestros, pedir opiniones, pedir consejos, tener esta comunicación con nuestros padres, que generalmente pues es un tabú al hablarlo con nuestra familia, etcétera. Entonces fue algo bastante impulsado por los maestros.
tener una buena comunicación con tus padres y pues entablar este tipo de conversaciones que pueden llegar a ser incómodas con tu familia. Claro, claro, sí. Bueno, y ahí yo agregaría de incomunidad que más bien es que es un tema tabú con los años, ¿no? Puede ser, bueno, es muy importante, aunque puede ser incómodo en algunas ocasiones, que concuerdo, pues es un tema del que se tiene que hablar, no hay de otra. Si no se habla de ese tema, pues un día llega un cuate y dice, mira, prueba esto, no sé qué, y ahí muchos jóvenes caen, ¿no? O sea, muchos jóvenes caen de manera muy inesperada porque no habían tenido estas charlas. Y bueno, me alegro mucho de que tú hayas tenido estas charlas. Y oye, sobre si hubiera más campañas de este estilo, nacionales, ¿de qué otros temas te gustaría que hablaran? Me gustaría abordar temas quizás así como la educación sexual. Educación sexual, claro. Que es algo que muchos adolescentes no tienen ningún tipo de conocimiento, por lo mismo de que quizás sí con familiares o en general con tu familia, estos temas pueden tener demasiado tabú al hablarlo con tu familia. Claro, claro, tienes toda la razón. El tema de la educación sexual, tristemente, es muy debatido en México de si sí se tiene que dar o no, pero bueno, aquí en Protagonistas del Cambio es muy importante que se garantice de todo tipo de educación para, pues para que todos los jóvenes estén bien enterados, ¿no? Para evitar embarazos no planeados y todo este tipo de temas. ¿Algo más que desees agregar a la audiencia de Protagonistas del Cambio? Pues espero que este tipo de campañas se sigan impulsando más en México, que le den la relevancia que necesitan este tipo de temas, que se sigan impulsando, el impulsar a los adolescentes a saber de este tipo de temas y a consultarlo con maestros, con familiares, sin ningún tipo de tabú. Excelente. Te agradezco muchísimo, Segundo B, y por tu apoyo, por tus palabras, por darnos estas experiencias de la campaña y bueno, que sigas estudiando muy duro. Gracias. ¿Qué les pareció, queridos protagonistas del cambio, el programa del día de hoy? A mí me encantó, fue sin duda una gran experiencia ir a la Escuela Secundaria Técnica número 99, Amistad Británico-Mexicana, y poder conversar con estos jóvenes, con estos chavos acerca de, bueno, ya como tienen más conocimientos acerca de las adicciones, de las drogas, y también pues me llena de orgullo saber que hay maestros en estas escuelas, hay muchos maestros a lo largo de todo el país que están aplicando estas campañas de una manera magistral y que verdaderamente se están convirtiendo en protagonistas del cambio y que también, como mencioné hace un momento, los alumnos están tomando en serio esta información y la están usando para nutrirse y para volverse mejores cada día y evitar caer en lo que son las adicciones, un tema muy duro, muy fuerte, muy real en México, pero que ya se está haciendo frente gracias a estas campañas como si te drogas, te dañas. Pues es excelente. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en la misión del día de hoy y los invito a que sigan escuchando la programación de Radio Cañón 760 de amplitud modulada. Igual no se olviden de escuchar Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad, todos los sábados a las 11:30 de la mañana, igual por Radio Cañón 760 de amplitud modulada. Les agradezco y que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima.